Arrepentimiento de todos nuestros pecados y todos aquellos que sentían ese verdadero constreñimiento de que éramos pecadores, ahí se volvieron a Dios y se bautizaban por sus pecados. ¿Sí? Pero ¿qué más pasaba ahí? Juan era una persona que vestía con pelo de cabello y el de camello y también comía langostas y miel. Era una persona que no era llena de atributos como vemos muchas veces en otros lugares. Lo piensan hablar de Dios, pero están llenos de lujos y de muchas cosas. Él era una persona sencilla, pero aún así estaba lleno del Espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra que venía de él anunciaba las buenas nuevas de salvación, que Cristo venía a esta tierra. Si él decía mismo, yo no soy digno de desatarle las sandalias, decía Juan el Bautista, ¿de qué? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso él decía también que el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo. Sí, ese era Jesucristo que vino a bautizarnos con el Espíritu. El mismo Señor dijo, no los dejaré solos, vendré otra vez a vosotros. Sí, oraré al Padre y mi Padre enviará al Paracleto, el Espíritu de verdad, la cual el mundo no conoce, pero ustedes lo conocen y esperen el Espíritu Santo. Hoy estamos con nuestro Espíritu, con el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y aún los que no lo han recibido, el Señor los está buscando. Y vemos que cuando el Señor Jesús fue bautizado, sí, salió de los cielos una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien me da gran complacencia, gran gozo. Después de eso, Jesucristo salió al desierto y estuvo 40 días y estuvo tentado. Pero aún así, el Señor, Dios Padre, lo cuidaba. ¿Sí? ¿De qué? También de la tentación. Cuando ya Jesucristo volvió del desierto, empezó a hacer los primeros discípulos. En este caso encontramos a Simón y a Andrés, que eran un par de pescadores. Él les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. También encontró a Juan y a Santiago, y ellos eran los que remendaban las redes. ¿Sí? Cuando él empezó a enseñar, enseñaba en las sinagogas, que las personas decían, ¿quién es este hombre que tiene esta gran autoridad? No como los líderes religiosos. En esa se levantó una persona que tenía un demonio adentro y empezó a decirle, ¿qué vienes a decirnos? Jesús, Hijo de Dios. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Lo reprendió y el demonio salió de esa persona. Ahí mostraba la autoridad que tenía nuestro Señor Jesucristo frente a los demonios. Por eso el Señor, cuando enseñaba con autoridad. Por eso también la palabra dice que el que tenga el don de hablar en público, hable como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ustedes. ¿Qué quiere decir? Que Dios está trayendo la palabra a cada uno de ustedes por medio de cada uno de sus servidores que estamos acá. ¿Qué quiere ver el Señor? Que el Señor tiene toda autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Por eso cuando iba pasando, iba sanando a las personas. Sí, en esta ocasión también sanó a la suegra de Pedro y sanaba a leprosos, sanaba a todo el mundo mostrando el amor y la misericordia de Dios. Para que podamos saber lo que le estamos diciendo, está escrito en la Biblia, vamos a leer el capítulo entero que dice, Marcos capítulo 1. Juan el Bautista prepara el camino. Esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. Mira, envío a mi mensajero delante de ti. Él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Abran el camino. Este mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba a la gente que debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y a oír a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Juan anunciaba, pronto hay quien viene que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como si un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Bautismo y tentación de Jesús. Cierto día Jesús llegó de Nazaret de Galilea y Juan lo vio y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Luego el Espíritu lo impulsó
a ir al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba el inventorio entre los animales salvajes y los animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido de Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Los primeros discípulos. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla en el mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red en el agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más allá adelante por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca, remendando las redes. Los llamó de inmediato y ellos lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Jesús y sus compañeros fueron a un pueblo a Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada con su enseñanza porque hacía con verdadera autoridad algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. De pronto un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió: cállate, le ordenó, sal de ese hombre. Y en ese mismo momento el espíritu maligno soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. El asombro se apoderó de la gente, que todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad, hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Dice que Jesús sana a mucha gente. Después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés. Resulta que la suegra de Simón estaba enferma en cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato. Él se acercó a la cama, tomó la mano y le ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida. Esa tarde, después de la puesta del sol, llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. El pueblo entero se sentó junto a la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Pero como los demonios sabían quién era él, no los dejó hablar. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Más tarde, Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron: todos se están buscando. Jesús les respondió: debemos seguir adelante a otras ciudades, y en ellas también predicaré, porque eso he venido a hacer. Así que recorrió toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Movido de compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció de aquel hombre y que aquel hombre quedó sano. Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia: no se le cuentes a nadie, en cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés, y los que se han sanado y los que son sanados de lepra. Eso será un testimonio público de que has quedado limpio. Pero el hombre hizo correr la voz proclamando a todos lo que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares apartados, pero aún así la gente de todas partes seguía acudiendo a él. Aquí vemos que el Señor está llamando ¿qué? A cada uno de nosotros. Empezó por Juan el Bautista a que vayamos al arrepentimiento. Cuando encarcelaron a Juan, Jesús se levantó con las mismas palabras de Juan: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué pasó después de esto? El ministerio de Jesucristo comenzó con milagros, sí, con señales, porque era necesario para aquel entonces. Pero vea que esos milagros y señales que le hicieron al leproso impidió que él entrara a otros lugares.
Por eso ahorita no somos asombrados por estas cosas, aunque son necesarias. Pero sí nos asombramos de qué? Del cambio de comportamiento de una persona, cuando una persona es bautizada por el Espíritu Santo. Por eso hoy nos está llamando a qué? Al arrepentimiento. Y que todas las personas que están escuchando este mensaje crean en Jesucristo y que crean en el Evangelio. Dios les bendiga. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes.